Hola a todos, bienvenidos a este pequeño video en el cual voy a darles unas explicaciones de unos cuantos rulings básicos de lo que es este juego llamado Yu-Gi-Oh! Como sabrán, a los que juegan, no sé, en físico, porque hay gente que solo juega en online y en Dueling Network, siempre hay problemas de rulings que algunos no saben o que lo pueden no saber. Aquí voy a pasar a explicar algunos cuantos rulings para que esa gente que no sabe pues sepa un poco. Bien, el primer ruling que voy a tratar es el tifón no niega. ¿Ok? El puto tifón no niega. Si te activan un Regeki y le encadenas tifón, no lo niega. Si te activan Mirror Force y le encadenas tifón, no lo niega. Si te activan Bottomless Starfall y le encadenas tifón, no lo niega. El tifón no niega. Eso espero que les quede claro. Ahora, si hablamos de magias o trampas continuas o magias de campo, el tifón ahí se podría decir que sí las niega, pero lo que pasa es que al ser una magia continua o una trampa continua, por ejemplo, Fiendy Shane, por ejemplo, esa trampa continua que niega el efecto de un monstruo, si le encadenas tifón a esta trampa, la carta ya no va a estar en el campo, por lo tanto sus efectos no va a ser resuelto y el efecto del monstruo no va a ser negado. Ahí se podría decir que sí niega, se podría decir, pero no. Lo que pasa es que la trampa continua no. Igual pasa con los Clifford, por ejemplo, el Clifford Scout. El péndulo se considera una magia continua. Si no está boca arriba en el campo, el efecto no resuelve. Pues si activan el efecto y le encadenas tifón a la Scout, no resuelve. Se podría decir que niega, pero no. Y no solo es el tifón, es cualquier cosa que destruya cartas en el campo, ya que ya no está en boca arriba. Si no está en boca arriba, no resuelve. Bien, espero que les haya quedado claro este. Ahora a lo siguiente. Hablaremos de invocaciones inherentes e invocaciones asistidas. A lo mejor muchos no entienden esto, pero una invocación inherente es una invocación de un monstruo que se hace sin aviso. Por ejemplo, el Chaos Sorcerer, es un monstruo que cae sin avisar. Tú lo tienes en tu mano, lo pones en el campo, remueve a los monstruos así de la nada. No le tienes que avisar a tu oponente que lo vas a hacer, simplemente cae y cuando cae es que el oponente se da cuenta. Ahora, por ejemplo, los Dragon Rulers, que son bastante famosos. Estas cartas no eran invocaciones inherentes, sus invocaciones eran asistidas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que iniciaban una cadena. O sea, yo para poder invocar a Blaster, yo tenía que decir, activo a Blaster, remuevo mis dos monstruos como costo y tienes alguna respuesta a mi cadena. Esas son las invocaciones asistidas, las que inician una cadena. Ahora, ¿cómo sabemos cuando una carta inicia cadena o cuando no inicia cadena? Bien, si regresamos al Chaos Sorcerer, si nos fijamos en su texto, podemos ver que dice, no puede ser invocado de manera normal o especial. Cannot be normal summon except must be special summon from your hand. Aquí, esta parte. Se fijan entre paréntesis dice from your hand, o sea, de tu mano. Las cartas que entre paréntesis digan de tu mano, ellas son invocaciones inherentes. Otro ejemplo es el Judgment Dragon. Si se fijan, este también dice from your hand entre paréntesis. Un ejemplo más son los Infernoid. Fijan, esto dice de paréntesis de tu mano o cementerio. Como está entre paréntesis, eso significa que es inherente y no va a iniciar una cadena. En cambio, si nos regresamos a los Dragon Ruler, se fijan, dice, si esta carta está en tu mano o cementerio, this card is in your hand of graveyard, you can banish a total of 2 fire of dragon type monster. Si se fijan, no tiene paréntesis en la parte de la invocación, lo cual quiere decir que es una invocación asistida e inicia una cadena. Otro ejemplo son los Burning Abyss. Todos su primer efecto dice,
tú no controlas magias o trampas, puedes invocar esta carta de tu mano. Pero si se fijan, no está entre paréntesis, lo cual da a entender que esa invocación inicia una cadena. Entonces espero que les haya quedado claro cómo diferenciar entre una invocación que inicia cadena y una invocación que no inicia. Una invocación inherente, la que no inicia cadena, y una invocación asistida, la que inicia una cadena. Y hablando de cadenas, el siguiente ruling que vamos a ver son cadenas. ¿Qué es una cadena? La cadena es la respuesta a una acción. Por ejemplo, ¿qué está de moda ahorita? El Skull. Yo invoco a Performa para Skull Crobat Joker de modo normal. Activo efecto. Va a buscar un Performa para. Va a ser cadena 1. Cadena 1. Entonces, mi oponente encadena Fiendish Shane. Eso sería una cadena 2. Yo encadeno el tifón. Eso ya sería la cadena tercera. Joker, cadena 1. ¿Tienes alguna respuesta? Sí, encadeno mi Fiendish Shane. Cadena 2. Yo encadeno mi tifón. Cadena 3. Entonces las cadenas se resuelven de atrás para adelante. La cadena más alta, la cadena 3, fue el tifón. Esa se resuelve primero. Entonces se resuelve el tifón, cadena 3. Destruye la Fiendish Shane. Ahora vamos a cadena 2. La Fiendish Shane resuelve. Ya no está en el campo, así que no afecta en nada. Cadena 1. Performa para Skull Crobat. Resuelve y agregas un Performa para el del deck a la mano. Una vez que ambos jugadores hayan quedado de acuerdo en que las cadenas se hayan resuelto, o sea, tú puedes agregarle después del tifón, no sé, una Breakdown Skill. O sea, cadena 4 Breakdown Skill. Y yo puedo hacer como cadena 5 una 4B Lance y hacer que a mi monstruo no le afecten magias y trampas. Puedes hacer la cadena hasta que tan larga como tú puedas o quieras. Entonces, cuando los jugadores están de acuerdo en que una cadena ya terminó, o sea, digamos que hacemos la cadena hasta 5 aquí como ejemplo. 1 Joker, 2 Fiendish, 3 Typhon, 4 Breakdown, 5 Forbidden Lance. ¿Algo más? No. Y el otro dice, ¿algo más? No. Entonces ahí ambos quedan de acuerdo en que la cadena ya terminó. Entonces se va resolviendo. Se resuelve la 5 Forbidden, al monstruo ya no le afecta magia y trampas. La 4 Breakdown, no le afecta al monstruo. 3 Tifón, destruye la Fiendish. Fiendish no hace nada. Y el monstruo agrega. No puedes meter nada en medio de la cadena. O sea, una vez que la cadena está ya resolviéndose de atrás para adelante, no se puede interferir dentro de ella. No puedes hacer absolutamente nada dentro de esa cadena. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan bien esto de que no se le puede agregar nada. No se puede hacer nada mientras una cadena se está resolviendo, con un ejemplo que me pasó hace poco. Mi oponente jugaba monarcas. Tira un Aider en campo. Tenía Aider, que era el monarca que invoca del deck. Entonces, era mi turno ya. Y yo activé un Raigeki. Ya todos lo conocen, pero bueno, activé el Raigeki. Él me encadenó la trampa de los monarcas. Perdón, ando buscando en español. Esta trampa que permite que tú puedes hacer una invocación por tributo durante el turno del oponente. ¿Okay? Entonces yo activé Raigeki y él me encadenó esta trampa. Sacrificó a Aider e invocó a Erebus. Este que ven aquí, Erebus. Ok. Y entonces yo le dije, ¿algo más a la cadena? No. Y yo tampoco quería agregar nada más a la cadena. Entonces se tenía que resolver Raigeki. No, perdón. Primero resolvía la escalación de los monarcas. Resolvía
hacía su invocación por tributo. Sacrificaba a Either e invocaba a Erebus. Después se resolvía Raigeki y Erebus quedaba destruido. Él, mi oponente, lo que quería era activar el efecto de Erebus. Él pensaba que por el hecho de que ya al haber sido sacrificado, o sea, él pensaba que se sacrificaba y que justo allí en ese momento en el que se sacrificaba, que estaba, sí, en el momento en el que tocó el campo, en ese momento iba a poder activar el efecto y quitarme una carta de mi mano, campo o cementerio, pero no se puede porque la cadena está resolviéndose. Se está resolviendo una cadena, tiene que resolver primero Raigeki para que se pueda activar el efecto de Erebus. A eso es a lo que me refiero, no puedes meter nada en medio de cadenas. Entonces, ese es un ejemplo. Y yo de repente le expliqué, no, oye, no puedes hacer eso. Y me quiso encadenar la trampa esta, perdón. Y me quiso activar esta carta. O sea, yo al decirle no puedes activar el efecto de Erebus porque está resolviendo la cadena y me activó esta carta que sacrifica a Erebus y quitarme magias o trampas. Ahí eso tampoco se puede. Porque igualmente, porque está resolviendo la cadena. Tiene que resolver Raigeki para poder activar esto. Entonces, hasta que resuelva Raigeki tú vas a poder activar tus cosas. Y cuando Raigeki haya resuelto, Erebus ya ha sido destruido. Y por lo tanto, esta carta, por ejemplo, esta no podrá ser activada puesto que Erebus ya no está en el campo y no podrás sacrificar nada. Y el efecto de Erebus no podrá ser activado puesto que el monstruo no está boca arriba en el campo para poder activar su efecto. Entonces eso es a lo que me refiero con que no pueden hacer nada dentro mientras una cadena se resuelva. Ese es un ejemplo. Si se resuelve la cadena, mientras se resuelve la cadena, no pueden hacer nada hasta que la cadena se resuelva, como en este caso activar esta carta o que activar el efecto de Erebus. Ahora, de lo último que les hablaré en este video será del timing. Muchas cartas pierden el timing cuando dicen when. Por ejemplo, Stratos, que todos quieren que leerse. La carta dice, cuando esta carta se invoca normal, especialmente buscas o destruyes. Ahora, si por ejemplo activan, no sé, una Upstart Goblin, activan una Upstart Goblin, tú tienes una Call of the Haunted, activan una Upstart Goblin, tú encadenas Call of the Haunted y eliges un monstruo de tu cementerio y eliges Stratos, lo invocas. Entonces Call of the Haunted fue cadena 2, Upstart fue cadena 1, Stratos cayó en cadena 2. Como la carta dice when, la carta pierde timing y no puedes activar sus efectos. Las cartas que dicen when tienen que ser lo último, tienen que ser la cadena 1 para que puedan activar. En cambio, Shadow Mist, esta carta dice if. Si dice if, no puede perder timing. Así Shadow Mist haya caído con una Call of the Hunter en una cadena 10, cuando termine la cadena vas a poder buscar, porque no puede perder timing. Así es como funcionan las cosas. When tiene que ser lo último que sucedió. Y if no pierde el timing nunca. Los Atala Knights son igual, no van a perder nunca el timing y van a poder activar siempre. Pero en cuanto a eso hay unos cuantos problemas, más bien diferencias en cuanto a TCG con OCG. TCG es, bueno, OCG es Asia y TCG es el resto del mundo. Hay diferentes rulings en TCG que en OCG. Por ejemplo, si yo activo un tifón a una Call of the Haunted y tú encadenas esa Call of the Haunted y revives Shadow Mist, por ejemplo, cuando resuelva la cadena, el tifón va a resolver como último, va a destruir la Call of the Haunted y el Shadow Mist ya no va a estar en el campo. Entonces, al Shadow en TCG, aquí, al Shadow Mist al no estar en el campo, no puede activar su efecto puesto que no está en el campo para activar.
En cambio, en OCG sí te dejan activarlo. Aunque el monstruo no es el campo, sí, lo puedes activar. Son unas pequeñas diferencias que hay en cuanto al ruling de esos. Y otra pequeña cosa en cuanto a las cartas que dicen when. Muchos conocerán a esta carta. Este que se usa mucho en los Dex Heroes para invocar a Shadow Mist especialmente y que puedan buscar. Si tú usas para invocar a Stratos especialmente de tu mano, suena tonto, aunque sea cadena 1, no vas a poder buscar. Porque por el hecho de que lo último que sucedió es que esta carta cae, invocas al monstruo y después la carta cambia a posición de defensa. Entonces no se considera que lo último que sucedió fue la invocación de Stratos. Lo último que sucedió fue el cambio a defensa de Goblin Berg, y por lo tanto no puede buscar con Stratos. Con Shadow Mist lo usan porque no puede perder timing, como dije, pero con Goblin pierde el timing y no puede buscar con Stratos. Suena algo tonto, la verdad, sí, es algo tonto que pierde el timing por pequeñas como esas, pero el juego es así. Y otra cosa, por ejemplo, ¿cómo se llama? Like, Pulsar. No. Pulsar. Aquí está. Pulsar dado. Esta carta dice que cuando es enviada del campo al cementerio, invocas un dragón de nivel 5 o superior oscuro del cementerio. Entonces, esta activaría si es destruida por batalla, por ejemplo. Ahora, regresando a lo de perder timing por cosas así. Si esta carta es usada como sincro, lo mandas al túnel y cae el sincro. No puedes activar su efecto, puesto que se considera que pierde timing, puesto que el monstruo se va y lo último que sucedió es que el sincro cayó. Y como lo último que sucedió es que el sincro tocó el campo, entonces Light Pulsar Dragon no puede ser activado y pierde el timing. En estos casos, si lo piensas, pues sí, es algo justo. O sea, te imaginas usarlo como sincro y que active el efecto y traigas un Red Eyes, estaría un poco puerco ese combo, ¿no? Pero en casos como por ejemplo el del Goblinder, que por el hecho de que cambia defensa Stratos no busque, es un poco tonto, por así decirlo. Entonces ya expliqué lo que es when y el if, pero hay otro pequeño caso. Reborn, no, esta carta dice: cuando esta carta es removida del campo, invoca un Reborn Tango en el deck. Entonces, dice when, pierde timing. No, si es usado como sincro, por ejemplo, deja el campo y cae al sincro, aún así invocas un Reborn Tango del deck. ¿Por qué? Por el hecho de que es un efecto mandatorio, no es opcional. Tú no decides si activarlo o no, se activa porque se activa de quieras o no. Ese combo es igual con, por ejemplo, este es más o menos igual. Dice: cuando esta carta deja el campo, destruye todos los monstruos que tu oponente controla. Entonces, si es usado para, todos pueden de conocer el combo de ser absoluto, cambio de máscara, invoco al otro con, entonces, cambio de máscara, mando a mi ser absoluto al cementerio, invoco a ácido. Entonces dices: pero lo último que pasó fue que cayó el ácido, ser absoluto no podía activar. No, por el hecho que es mandatorio. Si leemos su efecto, dice: cuando esta carta deja el campo, destruye todos los monstruos que tu oponente controla. No dice you can, o sea, tú puedes, no. Es de sí o sí. Se activa de sí o sí, igual ácido. Si cae en cadena 2, por ejemplo, porque la más change cambio de máscara es una carta de juego rápido, igual va a activar, puesto que no es opcional, es un efecto mandatorio y activa de sí porque sí. Entonces así es como funcionan más o menos las cosas. When you can, pierden timing si es cadena 2 superior, o si pasa algo como por ejemplo que es usado como sincro, o como lo de Goblin con Stratos, o por ejemplo Ring of Destruction con los Yang Sync, por ejemplo.
Los Yangtze dicen when this card is destroyed. Entonces, si usas un Ring of Destruction en ellos, lo último que sucede es que se toma el daño. Así que no se considera que lo último que sucedió fue la destrucción del monstruo. No, lo último fue el daño infligido a ambos jugadores. Y por lo tanto el Yangtze pierde timing y no puede invocar. Entonces, when you can, pierde timing por esas cosas. If, nunca pierde timing. When, hace esto sin you can, no pierde timing tampoco nunca, puesto que es mandatorio. Y el if, o sea, el if siempre dice you can, es opcional. Quieras, si tú quieres, y si tú no quieres, no. El when y hace esto no es opcional, es de lo haces porque lo haces de sí o sí. Así es. Bien, hasta aquí terminamos estas pequeñas clases de ruling. Espero que les hayan servido. Tengo más cosas que decirles, sí. Tengo otros temas, otras cosas que les puedo decir, enseñar, para que aprendan más de este juego, entre comillas, para niños, que yo no lo doy nada para niños porque la verdad es que tiene cosas bastante complicadas que tú dicen, a ver, todo lo que dijo este huevón ahorita es cierto, es legal. Joder, es mucho rollo, sí, es bastante rollo, pero bueno. Espero les haya gustado, espero les sea de ayuda, espero les sea informativo. Y igualmente yo espero poder subir un video, una segunda parte de este video donde pueda mencionar más cosas. Es todo, nos vemos hasta la próxima. Chao.